John Thompson se mira en el espejo. La luz fría del baño resalta las arrugas en su frente. La mañana. El mismo reflejo. Un hombre atrapado en un matrimonio que se desmorona. Su esposa, con su sonrisa forzada, no ve la tormenta que se agita dentro de él. Una simple reforma. Un nuevo lavabo. Un cambio insignificante. Pero al tocar la superficie fría, frío. ¿Qué pasaría si se atreviera a cambiar más que solo En su mente, recuerdos de noches solitarias, la risa de amigos, las miradas furtivas en la café en la universidad, un beso robado detrás de la biblioteca, el sabor a libertad pero también a miedo. ¿Qué pensarían? La sociedad pesa como una losa sobre su pecho. Mientras el agua corre, su mente divaga. Imagina un mundo donde no hay juicios, donde puede ser él mismo sin miedo. Pero la realidad lo atrapa. La culpa lo consume. ¿Es un pecado desear lo que no se puede tener? Un golpe en la puerta lo saca de su trance. Su esposa pregunta si está listo para salir. La rutina lo espera, como un monstruo que devora sus sueños. Él responde con un susurro, casi inaudible. Sí, estoy listo, pero en su interior, la lucha continúa. La reforma del baño es solo el principio. ¿Podrá John enfrentarse a su verdad? ¿O seguirá escondido tras la máscara de la conformidad? La respuesta está a un paso de distancia, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué elegirá? Cuando Mike entró en la casa, el aire cambió. La puerta chirrió suavemente, como si anunciara su llegada. John, sentado en el sofá, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La rutina de su vida se desmoronaba. Mike era un joven manitas, siempre dispuesto a ayudar. Su sonrisa iluminaba la habitación, pero había algo más. Era la calidez de sus manos, el roce casual que encendía una chispa en John. Cada toque era un recordatorio de lo que había reprimido. John había construido muros a su alrededor. La sociedad le enseñó a esconder su deseo, a temer lo que sentía. Pero ahora, frente a Mike, esos muros comenzaban a desmoronarse. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que su corazón anhelaba? Mientras Mike arreglaba una lámpara, John lo observaba. La luz dorada iluminaba su rostro, resaltando la confianza en sus ojos. Era un contraste con la sombra que siempre había llevado consigo. John se preguntaba si alguna vez podría ser tan libre. El sonido de herramientas chocando rompía el silencio. Cada golpe resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el ritmo de su lucha interna. ¿Podría permitir que alguien entrara en su vida? ¿Podría dejar atrás el miedo al rechazo? La tensión crecía. Mike se acercó, sus manos rozaron el brazo de John. Fue un instante, pero el mundo se detuvo. John sintió un torrente de emociones. Deseo, miedo, esperanza. ¿Era posible amar sin miedo? La pregunta lo atormentaba. La calidez de Mike lo envolvía, pero la duda persistía. ¿Podría abrir su corazón y dejar que la luz entrara? La respuesta parecía tan lejana, pero el deseo ardía con fuerza. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras en la pequeña biblioteca. John organizaba los libros, pero su mente estaba en otro lugar. La voz de Mike resonaba, llena de pasión. Hablaba de Dostoyevsky, de amores prohibidos y de la lucha interna de los personajes. Cada palabra lo atrapaba más. ¿Por qué es tan difícil ser uno mismo?, pensó John. La pregunta lo perseguía, como un eco en su mente. La sociedad siempre había dictado lo que debía ser. Pero aquí, en este refugio literario, todo parecía posible. Mike, con su risa contagiosa y su mirada intensa, desafiaba las normas. Era un faro en la oscuridad. Mientras Mike leía un pasaje sobre el amor no correspondido, John sintió un nudo en el estómago. La historia resonaba con su propia vida. La vergüenza lo envolvía como una manta pesada. ¿Cómo podía desear a alguien que parecía tan libre? La atracción lo asustaba, pero también lo emocionaba. Era un fuego que ardía en su interior. El aroma a papel viejo y café recién hecho llenaba el aire. Cada sorbo de café era un intento de calmar su ansiedad. La risa de Mike rompía el silencio, pero John se sentía atrapado en su propio laberinto. ¿Podría abrirse a él? ¿Podría aceptar su deseo sin miedo?
Las palabras de Mike se desvanecieron en el aire, pero su presencia permanecía. John miró por la ventana, viendo cómo el sol se ocultaba. La oscuridad se acercaba, y con ella, la incertidumbre. ¿Sería capaz de dar el paso? ¿Dejaría que su corazón hablara? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La noche caía sobre la ciudad, y John se encontraba solo en su habitación. Las luces de neón parpadeaban a través de la ventana, creando sombras danzantes en las paredes. Su corazón latía con fuerza, un eco de sus pensamientos reprimidos. ¿Qué pasaría si alguien descubría su secreto? La idea lo aterraba. Mike había entrado en su vida como un rayo de luz. Su risa, contagiosa y sincera, había desnudado las capas de miedo que John había construido a su alrededor. Pero cada mirada, cada sonrisa lo llenaba de dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía permitirse sentir algo más que amistad? La presión social lo asfixiaba. En el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué significa realmente amar? La sociedad le decía que debía ser fuerte, que debía ocultar su verdadero yo. Pero con Mike, todo parecía diferente. La conexión era palpable, como un hilo invisible que los unía. Sin embargo, el miedo lo mantenía cautivo. Recordó la última vez que se miraron a los ojos. La chispa, el roce de sus manos. Un instante que se sintió eterno. Pero luego, la realidad lo golpeó. Mirada de desaprobación de sus amigos. Los murmullos en la escena de ser rechazado lo paralizaba. John se sentó en el borde de la cama, sintiendo el frío del metal contra su piel. La lucha interna era feroz. ¿Debería seguir ocultándose? ¿O arriesgarse a ser quien realmente era? La respuesta parecía tan lejana como un susurro en la oscuridad. La noche se volvía más profunda, y con ella, su dilema. ¿Podría encontrar la valentía para amar sin miedo? La tormenta rugía afuera, el viento aullaba como un lamento. John miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. La lluvia golpeaba el cristal, creando un ritmo frenético que resonaba en su pecho. Mike se acercó, su figura iluminada por relámpagos. La tensión en el aire era palpable. Cuando sus manos se encontraron accidentalmente, un escalofrío recorrió la espalda de John. Era un toque fugaz, pero encendió una chispa que lo dejó aturdido. Era un toque fugaz, pero encendió una chispa que lo dejó aturdido. ¿Era posible que lo que sentía fuera más que una simple atracción? La confusión lo invadió. Había crecido en un mundo que no aceptaba su verdad. La lucha interna era feroz. ¿Cómo podía desear a Mike y al mismo tiempo temer lo que eso significaba? La presión de la sociedad lo aplastaba. La idea de ser diferente lo llenaba de miedo. Pero en ese momento, con la tormenta como telón de fondo, la claridad comenzó a abrirse paso. El aroma a tierra mojada llenaba el aire, fresco y revitalizante. John cerró los ojos, sintiendo el latido de su corazón. Era posible que este contacto, tan simple y tan profundo, fuera el inicio de algo nuevo. La aceptación de sí mismo parecía un camino lleno de espinas, pero también de esperanza. La mirada de Mike lo atravesó. Había una conexión, un entendimiento silencioso. John se preguntó si podría dejar atrás el miedo. ¿Podría abrazar sus sentimientos sin temor al rechazo? La tormenta seguía rugiendo, pero en su interior, una calma empezaba a florecer. La revelación era inminente. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando el rostro de John. Su corazón latía con fuerza. Un eco de la noche anterior. La risa, los susurros, el roce de piel contra piel. Pero ahora, la realidad lo golpeaba como un balde de agua fría. Se sentó en la cama, las sábanas arrugadas a su alrededor. La fragancia del perfume de su amante aún flotaba en el aire, un recordatorio de lo que había sentido. Pero, ¿era eso suficiente? La posibilidad de perder su zona de confort lo aterraba. La vida que había construido, tan segura y predecible, se desvanecía ante la idea de ser auténtico. Un nudo se formó en su estómago. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser él mismo? La aceptación, el deseo, la libertad. Pero también el miedo. Miedo a ser rechazado, a ser señalado. La sociedad a menudo no perdona. Las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. John cerró los ojos, intentando ahogar esos pensamientos. Recordó la sonrisa de su amante,
la forma en que lo miraba como si fuera el único en el mundo. Esa conexión era real. Pero podía sostenerla. Podía dejar atrás la vergüenza que lo había perseguido toda su vida. El sonido de un coche pasando por la calle lo sacó de su trance. La vida seguía, ajena a su lucha interna. Se levantó, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Cada paso hacia el baño era un paso hacia la verdad. Miró su reflejo. Un hombre, sí, pero también un ser humano lleno de deseos y miedos. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría abrazar su verdad sin perderse en el camino? La respuesta aún estaba en el aire, flotando como el perfume que se desvanecía lentamente. La lluvia caía con fuerza, golpeando el pavimento como un tambor lejano. John miraba por la ventana, sus pensamientos atrapados en un torbellino. ¿Cómo podían construir un futuro juntos en un mundo que a menudo los rechazaba? La imagen de Mike, sonriendo con esa luz que solo él podía ofrecer, lo mantenía anclado. Pero la duda lo consumía. El eco de las risas de sus amigos resonaba en su mente, pero también las miradas de desaprobación. ¿Sería suficiente su amor para derribar esos muros invisibles? La presión de la sociedad lo asfixiaba. Cada vez que se tomaban de la mano en público, sentía el peso de las miradas. La aceptación parecía un sueño lejano, una ilusión que se desvanecía con cada paso que daban juntos. Mike entró en la habitación, empapado y temblando. Su cabello goteaba agua, pero su sonrisa iluminaba el espacio. Preguntó, rompiendo el silencio. John sintió un nudo en el estómago. La pregunta flotaba en el aire, pesada y cargada de significado. ¿Podrían realmente vivir sin miedo? La fragancia del café recién hecho llenaba la habitación, un aroma cálido que contrastaba con la tormenta afuera. John se acercó a Mike, sintiendo el calor de su cuerpo. En ese instante, todo parecía posible, pero la sombra de la duda seguía acechando. ¿Y si no somos suficientes?, murmuró John, su voz apenas un susurro. Mike lo miró a los ojos, y en su mirada había una promesa. Siempre seremos suficientes juntos. La lluvia seguía cayendo, pero en su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Podrían encontrar su camino en medio de la tormenta.